¿Qué tal estás, noctámbulo? Espero que te encuentres de maravilla. Heme aquí y nuevamente soy yo de carne y hueso. Como ya sabes, leo todos tus comentarios. Uno que otro se me reburuja, pero así es la vida. O sea, si esto te ha pasado, no te desanimes, no te rindas. Vuelve a escribir y seguramente yo te voy a contestar en cuanto pueda y en cuanto lo vea. Hace unos días me quedé pensando porque recibí un par de mensajes. En ellos se me pedía una historia que es un tanto corta, de hecho es muy cortita, pero es una muy buena historia y te voy a decir por qué. Me hablaban de Texas, de San Antonio, Texas, en donde ocurrió hace décadas atrás, por ahí de 1930, 1940, una terrible situación con unos pequeños. No te voy a adelantar mucho, pero es que me llamó la atención porque mi abuelito trabajó en Estados Unidos, un tiempo estuvo en Texas, en San Antonio, y de hecho él me dijo que había visto que pasó lo que te voy a contar que dicen que pasa. O sea, no es tanta leyenda, no es tanta historia, porque no me pasó a mí, pero alguien muy cercano a mí me dijo que sí, o sea, que eso realmente ocurre. Entonces, por eso quiero que tú también conozcas esta historia. Y si algún día podemos ir a San Antonio, pues vamos y vemos a ver si es cierto lo que dice mucha gente que ocurre ahí. Bienvenidos, noctámbulos, una noche más a nuestro aterrador rincón siniestro. Mi nombre es Chris Spellman y he venido para contarte antes de dormir las más horripilantes historias que hayas escuchado. Esas que te dejarán pensando en cómo es que cuando el misterio irrumpe en nuestras vidas, es muy difícil que exista una marcha atrás. Ahora te pediré que vayas por algo de beber y te acurruques en tu lugar favorito. De ser posible, baja un tanto la intensidad de las luces y prepárate, porque aquí comenzamos. Eran finales de 1930 cuando, en San Antonio, Texas, a unos pasos de la iglesia de San Juan, en medio de una noche oscura, una monja conducía un autobús escolar que llevaba a unos pequeños que habían salido de excursión, pero ya era hora de descansar. Justo al llegar a la intersección de esa calle, sobre las vías del tren, su autobús se detuvo. La monja intentó dar marcha al motor muchas ocasiones, mientras los pequeños dormían. En la cabeza de la monja pasaban muchas cosas. Se bajaba, buscaba ayuda, regresaba a un teléfono fijo sobre una calle que había visto un tanto atrás. ¿Qué hacía? En realidad, no lo sabía. Justo eso estaba pensando cuando sin previo aviso fueron embestidos brutalmente por un tren que circulaba con el faro fundido. La monja atravesó el parabrisas con su cuerpo. El autobús se partió a la mitad y los 10 pequeños que iban dentro descansando murieron. Algunos partieron de este plano mientras eran ayudados por gente que se levantó de sus camas tras escuchar el aparatoso accidente. Otros murieron allí mismo. La única sobreviviente de aquella fatídica noche fue la monja. Pese a todo diagnóstico, ella vivió. Días más tarde, y con el remordimiento a cuestas, tomó una decisión no muy grata. Se fue caminando hacia aquella intersección y esperó el próximo tren recostada sobre las vías. Muchas son las experiencias que se cuentan sobre este lugar. Por ejemplo, tenemos la de otra persona de fe, una religiosa. Ella pertenecía a la misma casa de asilo para pequeños, y después de hacer unas compras, al pasar sobre la intersección, se quedó varada sobre ese lugar de tragedia. Algo pasaba con los autos que las vías del tren les quitaban la energía. Aquella tarde la historia se repetía, porque la monja intentaba y intentaba prender el switch, cuando de pronto giró su cabeza. Tenía el rugido de un tren casi en el oído. Aquel monstruo de metal estaba a pocos pasos de embestirla. Ella contó que cerró sus ojos y esperó el impacto. Justo en ese momento todo dejó de hacer ruido, y lo único que escuchó fue el latir de su corazón.
Poco a poco el sonido iba regresando, pero lo que más le llamó la atención es que dentro de su cabeza escuchaba unas voces pequeñas que gritaban un montón de cosas. Vuelve a tocar. Pero chúpate 4, 8. Y ni tardo ni perezoso, el auto avanzó sin percatarse cómo fue. Estuvo a centímetros de que aquella enorme locomotora le hiciera chicharrón con su carro. Pero unos niños habían empujado el auto para hacerlo avanzar. Apenas abrió los ojos y recuperó el aliento, salió del carro para buscar a aquellos pequeños que amablemente le habían tendido la mano. Su sorpresa fue que ahí no había nadie, solo estaba el sonido de las ruedas del tren. Y en la cajuela, sobre el polvo que ya estaba ahí, logró ver muchas manitas que al parecer se recargaron en la parte posterior del auto para desentramparlo. La mujer aquella pensó que los pequeños que le habían salvado la vida le habían dado una nueva motivación, y a los pocos meses se abrió un orfanato más para pequeños en desgracia. La monja que lo fundó fue la misma que esa tarde estuvo a punto de correr la misma suerte que los 10 pequeños del autobús. Se dice que la reverenda estaba tan agradecida que se quedó ahí cuidando de niños hasta el día de su muerte. Un montón de historias y de leyendas giran alrededor de estas vías. Muchos pobladores locales juran que si alguien estaciona su automóvil en o cerca de las vías del ferrocarril en Shane Road, los niños fantasmales empujarán el vehículo a un lugar seguro, ya que están decididos a asegurarse de que nadie se encuentre con el mismo destino horrible que ellos sufrieron. Esta leyenda ha crecido tanto a lo largo de los años que los turistas viajan de todo el país para poder ser testigos de este fenómeno en el cruce del ferrocarril en Shane Road. Incluso algunos llegan a esparcir talco para bebés en la parte trasera del automóvil y dicen que así se pueden ver fácilmente las huellas de las manos después de que el vehículo salga de las vías, tal como sucedió en el automóvil de la monja hace muchos años atrás. Mil gracias a Kimberly y a Leonel que me han recordado esta historia, esta leyenda que a pesar de ser un poco tétrica es muy interesante. Yo sé que ha sido muy corta, pero esto solo es para compensar lo de ayer. Y quizá yo a esos ojos no tenga perdón de Dios, yo los entiendo. Pero déjenme decirles en mi defensa que esto del YouTube lo combino un tanto con mi trabajo. Y son tiempos duros, es decir, esta temporada está cargada de mucho estrés, mucho trabajo, pero que conste que no ha pasado un solo día sin que no les regale un short interesante. Y así seguiremos hasta mediados de junio, que es cuando las aguas se calman un poco más y la temporada alta en mi trabajo se va. Solo hasta entonces el canal regresará a la habitual programación que serían los domingos de misterio. Mientras tanto, no desistas en los mensajes que créeme, en cuanto yo tenga tiempo voy a seguir respondiendo y los shorts van a seguir estando ahí. Promesa de Noctámbula, así que... Y antes de cerrar, quería mostrarles 2 fanarts que me ha mandado Víctor Aguilar. Yo ya se los había presumido, pero nunca se los había mostrado. Aquí los pongo en pantalla. Son fenomenales. Así que yo agradezco de verdad mucho su tiempo, su cariño, su imaginación, todo. O sea, cada mensaje lo valoro mucho. Nos ha ayudado mucho en el canal. Ya casi llegamos a los 100,000 suscriptores. Gracias. Ahora sí, ya... Yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que el misterio también es cultura y que tú y yo solo nos despedimos para reencontrarnos de nuevo. Chao, Noctámbulo. Nos vemos en la semana o el próximo domingo. Todo depende del tiempo. Chao.